Era un sábado por la noche y decidimos pasarla relajados con unos amigos. Después de comprar algunas cervezas, buscamos un lugar tranquilo para disfrutar y relajarnos. Uno de mis amigos sugirió la idea de explorar una casa abandonada que muchos de nosotros conocíamos, pero ninguno había tenido el valor de entrar. Decidimos aventurarnos hacia allí, sin pensar en las advertencias y rumores que rodeaban ese lugar. La casa estaba envuelta en la oscuridad de la noche cuando llegamos. Sus ventanas rotas y la pintura descascarada le daban un aspecto tenebroso que, de alguna manera, nos atrajo aún más. Entre risas nerviosas, abrimos la puerta chirriante y entramos en la oscuridad de la vieja mansión. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido hace décadas. Decidí aventurarme solo en el primer piso mientras mis amigos exploraban la planta baja. Las habitaciones estaban desprovistas de muebles. El silencio reinaba en aquel lugar, solo interrumpido por los murmullos y risas distantes de mis compañeros en la planta inferior. Mientras recorría el pasillo, me pareció escuchar unos pasos tenues, apenas perceptibles. Al principio, lo atribuí al crujir natural de la madera vieja bajo mis pies. Traté de ignorar la sensación de inquietud y continué explorando las habitaciones vacías. Al adentrarme en una de las habitaciones del primer piso, mis ojos se encontraron con una imagen que heló mi sangre. En la penumbra, vi a una mujer sentada en el suelo, apoyada en la pared. Su largo y descuidado cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. El silencio de la habitación se vio interrumpido por el grito de mi amiga Camila. Sin pensarlo dos veces, todos nos dirigimos hacia la salida, bajando las escaleras de manera apresurada. El pánico se apoderó de nosotros mientras corríamos por la oscura planta baja. Mientras corríamos hacia el coche, el miedo y la confusión se mezclaban en nuestras voces. Hablábamos todos a la vez, tratando de entender lo que acababa de suceder en esa casa abandonada. Cada uno compartía fragmentos de lo que había experimentado, creando un caos de voces ansiosas. Fue entonces cuando mi amiga que había estado en el sótano llamó nuestra atención. Entre el murmullo caótico, logramos escucharla decir que había distinguido a dos hombres en una habitación del sótano. Estaban sentados con velas, creando una imagen aún más inquietante de lo que habíamos imaginado. Dos hombres en una habitación oscura y abandonada, iluminada solo por velas y la chica que yo vi arriba. Nunca supimos si era una casa que los indigentes usaban para dormir, o si interrumpimos algún tipo de culto o secta. Vivo en un pequeño pueblo que yace sumido en la tranquilidad de la rutina diaria. Sus calles empedradas parecen atrapadas en el tiempo, con casas de fachadas pintorescas. Hace unos veranos, mi amigo y yo decidimos aventurarnos en una exploración nocturna por los alrededores. La calidez del verano nos impulsó a salir y buscar nuevas experiencias, y eventualmente, terminamos frente a una casa abandonada al borde del pueblo. La casa abandonada que elegimos para hacer grafitis resultó ser uno de esos lugares típicos donde los jóvenes solían reunirse para beber alcohol y explorar. Las paredes estaban decoradas con grafitis antiguos y mensajes efímeros dejados por visitantes anteriores. A medida que continuábamos buscando un lugar donde pintar, nos dimos cuenta de que prácticamente no quedaba nada de valor en la casa. Las habitaciones estaban despojadas de muebles, y cualquier objeto que pudiera haber tenido algún valor ya había sido saqueado por visitantes anteriores.
Mientras explorábamos la casa abandonada después de hacer nuestros grafitis, comenzamos a escuchar ruidos que rompían la quietud de la noche. Risas apagadas, pasos sigilosos y susurros lejanos llenaron el aire, y automáticamente asumimos que eran simplemente otros adolescentes intentando asustarnos. Después de todo, ese lugar solía ser un refugio común para aquellos que buscaban emociones nocturnas. La idea de invertir los roles y asustar a los otros adolescentes nos resultó tentadora. Sus risas aún resonaban en la habitación, y decidimos aprovechar la oportunidad para darles un susto inesperado. Con sigilo y risas contenidas, comenzamos a mover objetos en las sombras, creando sonidos misteriosos y siluetas fugaces. Apagamos nuestras linternas momentáneamente, dejando que la oscuridad tomara el control. Con movimientos silenciosos, nos dirigimos hacia la segunda planta. La oscuridad se volvió total, y solo podíamos guiarnos por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. La habitación a la que nos dirigimos estaba envuelta en una atmósfera aún más sombría que las anteriores. Al entrar, un olor extraño y desagradable nos golpeó, evocando imágenes de decadencia y abandono. La oscuridad se cernía sobre nosotros, pero, para nuestra sorpresa y horror, nuestras linternas revelaron un pentagrama blanco dibujado en el suelo, iluminado por velas que parpadeaban con una luz tenue. La escena nos dejó paralizados por un momento. El pentagrama parecía fresco, como si hubiera sido trazado recientemente, y las velas esparcían una luz siniestra. El olor a muerte se hizo más pronunciado, y una sensación de inquietud se apoderó de la habitación. Miramos a nuestro alrededor, notando detalles perturbadores, símbolos tallados en las paredes. Tuve bastante con eso, y me decidí a bajar las escaleras. Y entonces los vi, dos figuras encapuchadas, silenciosas y ominosas, nos miraban desde las escaleras con intensidad. La realización de que las figuras encapuchadas no eran adolescentes, sino individuos de un tamaño más imponente, aumentó mi inquietud. Aunque la determinación de enfrentarme a ellos se apoderó de mí por un momento, mi amigo gritó y salió corriendo por el pasillo. La adrenalina y el instinto de supervivencia se apoderaron de mí mientras corría tras mi amigo. La desesperación nos impulsó a entrar en la primera habitación que encontramos y cerrar la puerta tras nosotros. El sonido de las figuras encapuchadas persiguiéndonos reverberaba en el pasillo mientras intentábamos encontrar una salida. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por una ventana. Al mirar a nuestro alrededor, notamos una ventana en el segundo piso. La urgencia nos hizo sopesar las opciones rápidamente. Aunque saltar desde esa altura sería arriesgado, la idea de enfrentarnos a los encapuchados dentro de la habitación era aún más aterradora. Escuchamos los pasos de los perseguidores acercándose a la puerta. Sin tiempo para pensarlo demasiado, decidimos abrir la ventana y saltar. Nos asomamos para evaluar la altura, y con un último vistazo entre nosotros, decidimos arrojarnos al exterior. El salto fue aterrador, y el impacto con el suelo fue más brusco de lo que esperábamos. Aunque caímos rodando para minimizar el impacto, sentimos el dolor momentáneo. Sin embargo, la urgencia de alejarnos de los encapuchados nos impulsó a levantarnos y correr nuevamente. Miramos hacia atrás solo para ver a las figuras encapuchadas.
Hace unos meses, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en un hospital abandonado que yacía en las afueras del pueblo. Con la entrada principal cerrada, decidimos buscar otra forma de acceder al hospital abandonado. Después de explorar los alrededores, encontramos una ventana entreabierta en la parte trasera del edificio. Nos colamos con cautela por la ventana, entrando en la penumbra del hospital. El aire dentro era rancio, y el polvo flotaba en la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. A medida que explorábamos los pasillos abandonados, la atmósfera del hospital parecía cambiar. Mientras explorábamos el hospital abandonado, mi amigo y yo decidimos dirigirnos hacia la primera planta. Cada paso resonaba en el silencio, y la sensación de que algo no estaba bien crecía a medida que nos adentrábamos en las áreas más abandonadas del hospital. Las habitaciones vacías y las puertas entreabiertas daban la sensación de que el lugar aún estaba vivo. Mientras caminábamos, mi amigo y yo nos detuvimos en seco al escuchar un ruido distante, un murmullo apenas audible que parecía provenir de una de las habitaciones cercanas. El sonido era inquietante, y nos llenó de una sensación de malestar inexplicable. Decidimos acercarnos con precaución a la habitación de donde parecía provenir el sonido. Al empujar la puerta entreabierta, nos encontramos con una escena desconcertante, una silla balanceándose lentamente por sí sola en medio de la habitación. Notamos que sobre ella había una pila desordenada de archivos olvidados. Hojeando entre las páginas amarillentas y llenas de polvo, descubrimos que el hospital abandonado solía ser un hospital mental décadas atrás. Los archivos revelaban historias de pacientes con nombres olvidados, diagnósticos misteriosos y tratamientos que hoy en día nos parecerían cuestionables. Al salir de la habitación, al final del pasillo, una sombra de una persona se alzaba de pie, imponente y ominosa. La figura estaba en penumbra, sus rasgos ocultos por la oscuridad, pero la sensación de malestar se intensificó. Al notar nuestra presencia, la sombra emitió un grito estridente, un chillido maníaco que resonó en los pasillos desiertos. Sin dudarlo, decidimos salir corriendo del hospital abandonado. Los pasillos desiertos parecían alargarse mientras huíamos de la sombra y su escalofriante chillido. Mientras corríamos, escuchamos los pasos rápidos de nuestros otros amigos que también se habían separado del grupo. Sus voces y el sonido de sus zancadas se unieron al caos de la carrera. Finalmente, salimos todos del hospital y nos reunimos en el exterior, jadeantes y con los corazones acelerados. No sabíamos si era gente que vive allí o algo peor, pero nunca volvimos para comprobarlo.